Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, lluviosa, un día de miércoles, me atrevería a decir más que un día del futuro es ahora. Así que bueno, como todos saben, nos han bloqueado lamentablemente en YouTube por un tema que la verdad fue un desliz de mi parte porque subestimé la importancia de lo sucedido. El contenido lo pueden encontrar en Nódice, está en nuestro grupo de Telegram, está acá también en los detalles de este video. Vamos a tratar de no cometer los mismos errores y justamente vamos a abordar este tema hoy, ¿verdad? Vamos a abordar el tema de la censura y de las guerras de informaciones. Ayer estuvimos hablando en el segundo módulo del primer ciclo del curso de formación en geopolítica, donde hablábamos de la guerra electrónica de los rusos. Como quedaron muchas preguntas pendientes, muchos temas, nos pareció propicio hoy volver a tocar ese tema para responder a aquellas preguntas y agregamos esta novedad. La verdad es muy fácil callar, por eso aliento a que tomemos el toro por las astas y tratemos de ser ingeniosos y pensar la manera de hacer el aguante con ese sistema porque no nos queda mucho. Realmente hay que encontrar la manera de organizar un movimiento y que la sociedad se organice porque nos van a pasar por arriba. Así de simple. Así que bueno, bienvenidos todos. Gracias por el apoyo, por el aliento y veamos cómo van sucediendo las cosas a medida que va avanzando el tiempo. Ahí traemos a Francisco Uribe, que nos acompañó desde ayer, y a Marcelo Ramírez para, bueno, tocar un poco el tema de hoy, ¿no? De cómo viene la mano. ¿Qué tal, Francisco? Te iba a esperar con más entusiasmo para poder seguir abordando el tema de ayer y justo nos dieron este pequeño golpe en las piernas que nos ha desconcertado un poco. Así que bienvenido nuevamente. Sí, les comentaba que quería iniciar mandándole un saludo a Susan Wojcicki y a todo su departamento de corrección política. Viene bien este saludo y va con mucha energía, pero mucha energía. Nos queremos mucho, chicos. Sí. Y le va a llegar. Vamos a estar ahí tocando el dedo gordo del pie cuando se duerma. Sí, efectivamente. Déjenme también les comparto nuestra intención de este programa era continuar el programa de ayer con tema de preguntas-respuestas, pero la verdad es que cabe mucho hacer una reflexión de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De este presente distópico, de esta novela distópica que se convirtió en nuestro presente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es algo para prestar cada vez más atención. Recuerdo en la entrevista a Thiago Espíndola que él hacía mucho hincapié en el tema de que como hoy todo está digitalizado, todo está por internet, todo está en la nube de cierta manera, y simplemente te borra de un plomazo. O sea, te hacen desaparecer, como la sociedad está tan desgregada, no te conoces, no hablas con el vecino, y si hablas con el vecino está lo que llamamos hoy la grieta, que es sea la vacuna, sea la cuestión de género, sea el perro, el gato o lo que fuera, siempre se busca esta cosa de estar en la vereda de enfrente, no se busca el vecino como se hacía antes. Che, ¿tienes una taza de azúcar para prestarme y te la devuelvo? Entonces, o volvemos a sentirnos como humanos, a sentir un poco más cerca, o del otro, o nos va a pasar esto. Lo que nos pasó es apenas una muestra de lo que pueden hacer, que no fue nada. A otras personas lo hacen a mayor nivel y mucho más complejo. A nosotros apenas nos sancionaron, dejan ver el contenido del canal, pero nos impiden subir programas durante 7 días. La segunda son 2 semanas y la tercera te borran definitivamente y más. Vos decime que Francisco, antes de que intervenga Marce, dicen que siquiera uno puede subir el contenido usando otro nombre. Vamos a poner, yo
genero una otra cuenta y subo, supuestamente ellos tienen derecho a bloquearme como persona. O sea, ¿hasta dónde están nuestros derechos con todo eso de la era digital? Sí, efectivamente. Y si tu cuenta está relacionada con algún otro canal, por ejemplo, también se corre el riesgo de que pueda ser bloqueado este otro canal, ¿no? Si se sube con otra cuenta que no esté relacionada a otro canal, ahí también se podría subir. Pero efectivamente lo que nos cabe preguntarnos es qué tanto estamos renunciando de nuestros derechos, ¿no? Cuando por el simple hecho de ser humanos tenemos ciertos derechos, derecho a la privacidad, derecho a la libre expresión, etcétera, de repente nos estamos limitando, ¿no? O nos están limitando, mejor dicho, de este tipo de derechos, cuando además son estas mismas unidades de control o de gobernanza mundial las que en su momento promovían estos derechos, ¿no? Bueno, después te tildan de loco a tipos como Bolsonaro, que dice que en pro de la libertad te quitan la libertad. Entonces, uno les da la oportunidad. Así que, Marcelo, voy a dejarte incorporarte en la charla, perdón, estoy un poco atragantada con todo ese tema y es muy difícil despejarse, ¿no? Es muy difícil sacar la impotencia. Estábamos muy contentos de todas maneras porque nosotros desde la pandemia nos habíamos tornado una productora independiente. Somos un equipo familiar independiente, periodístico, de investigación, de formación de contenidos, de generación de contenidos. Pero nos sentimos tan vulnerables, te sentís tan frágil, tan débil, que con una simple jugada te sacan del medio. Entonces yo le decía a Marcio hoy, uno va a tener que salir de la pantalla, además, y generar un movimiento que por lo menos haga un poco de ruido, que un poco de fuerza, porque solos, el problema es que solos estamos muy, muy a merced del primer loco que se le antoja sacarnos de encima. Así que, Marce, ¿cómo estás? Ya habilito tu mic y podemos empezar la charla de hoy. Gracias por incorporarme, no sé que me dejabas afuera hoy. Casi. YouTube nos dice que lo hace por nuestro bien, porque quieren que YouTube y nuestro canal sea un espacio seguro. Así que, ¿por qué enojarse si ellos hacen todo por nuestro bien? No sé acá qué puedo nombrar, porque la verdad yo fui el que hice el podcast que eran 9 minutos, que simplemente lo que hice fue comentar algo que sería risueño si no fuera trágico, que es considerar el tema de, no sé qué puedo decir la verdad, porque después tampoco quiero que me bajen este canal, pero bueno, que el óxido de grafito, vamos a ponerlo así, no estaba incluido en la solución que te aplican, cuando paradójicamente esa misma persona había dicho en un recurso judicial, ¿no? Lo había presentado por escrito la ANMAT, explicando que sí lo contenía. Y nos dicen que fue un error de tipeo. Y no solo pusieron que sí lo contenía, sino que además recomendaban que se ponga en un prospecto con cada una de estas soluciones que te inyectan. Entonces, es decir, ¿para qué querían incorporar en un proyecto si no lo contenían? Es medio traído de los pelos la explicación. Y ya decir que todo este problema vino a raíz simplemente de un error de tipeo, yo creo que ya literalmente los toman por idiotas. Y para que no queden dudas que era un error de tipeo, suspendieron al fiscal actual de la causa, porque esto derivaba de una causa judicial por muerte dudosa por una persona que había cumplido con las pautas sanitarias como corresponde a todo ciudadano de bien, y resulta que fue ese error estadístico, esa variable casi inexistente que termina en la muerte de esa persona. Y el fiscal tuvo la idea de hacer lugar a investigar qué pasó. El resultado es que lo sacaron porque es un fiscal antivacunas, según titula el diario La Nación. Y uno se pregunta, ¿entonces van a sacar los que son pro también? ¿O solamente los que son anti? Ser anti, es decir, se murió esta persona en circunstancias dudosas, no estaba el fiscal cumpliendo con su deber. Bueno, yo creo que eso fue la justicia de la provincia de Buenos Aires. Creo que es espantoso realmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo nunca imaginé que iba a ser el motor de semejante desastre que estamos viviendo en la Argentina. Porque
lejos de cuidarnos y de protegernos, ha sido una acción tras otra, todas nocivas en función de los intereses que deberían velar. La verdad es una cosa que me deja sin palabras. Simplemente hacen los que les viene en gana con la prepotencia que le da decir que son un gobierno nacional y popular, que no son ni nacional ni populares, y además lo han demostrado en la última elección que perdió. ¿Y cuál fue la respuesta? Profundizar más de lo mismo. Un gobierno que lo único que entiende es hablar de cupos trans y perspectivas de género en el medio de la peor catástrofe que está viviendo la Argentina. Sí, está terrible esto. La verdad es que creo que podemos encontrar un poquito de respuesta en la filosofía, ¿no? Se dice que Nicolás Maquiavelo dijo en una ocasión, y de forma literal, ¿no?, que el fin justifica los medios. Esta es una frase potente, ¿no? Me viene a la mente ahora que comentas que lo hacen por nuestro bien, ¿no? Y bueno, aparece este tipo de frases una y otra vez para que algo importante pasa en la política, en la sociedad, ¿no? Y pasan por desde una protesta, un error político, una crisis económica, vaya, cualquier cosa ya, ¿no? Ya es respuesta comodín. Y hay que preguntarse realmente si el fin sí justifica los medios, porque a menudo lo que se responde es que no lo es así, no lo justifica. Y esto también, sin importar el fin, sin importar los medios, ¿no? Los medios que se usan para conseguir este fin, no están justificados propiamente, ¿no? O también puede ser otra respuesta muy común que depende. Unas veces sí y otras veces no. Pero en realidad estamos en un mundo, yo diría, muy hipócrita, o al menos uno con serias contradicciones, ¿no? La realidad es que el poder, yo creo, es lo que realmente justifica, y justifica además lo que puede, ¿no? O lo que quiere. No es cuestión de medios ni de fines, es solo una cuestión de poder. Totalmente. Y hay una cosa que uno debe tener en cuenta también en varias oportunidades y que parece que no entiende. Una vez me lo dijeron y es cierto. Las grandes revoluciones no las hacen las masas, las hacen unos pocos que las masas lo siguen. Entonces, a lo que tenemos que encontrar son estos pocos que están dispuestos a seguir y a cambiar o seguir como corderos y aceptar tan pasivamente toda y cada cosa que nos están haciendo. Yo creo que, y nosotros no es como diría, porque nos tocaron, voy a ser delicada, nos tocaron el bolsillo, por decirlo de alguna manera, no es porque nos tocaron el bolsillo porque estamos saltando, sino que nosotros venimos arrengando ya desde hace un tiempo largo con este tema y mostrando por lo menos una visión diferente de lo que están diciendo los medios de comunicación. Hoy prendes la televisión, no sé cómo pasa en México, me vas a decir, pero es un infierno como te bombardea una y otra vez una mentira, filosofando, como decís vos, dicha tantas veces se va tornando casi una verdad. Entonces es más difícil desmentir una mentira que imponer una verdad. Vamos a volver entonces al tema que estábamos tratando ayer, que era bastante interesante e importante, porque tiene un poco que ver con esta puja mundial, con esta guerra de información. La guerra electrónica no es muy distinta a la guerra de informática que tenemos, o sea, este Internet. Algunos especulan incluso que es posible que a la Argentina se le pueda caer Internet. Este jueguito, y eso te lo pregunto a vos primero, Francisco, este jueguito que hace la misma Argentina, ¿cómo lo venden desde México? Intentando negociar una deuda con el FMI, mientras el presidente pavonea por Rusia y China, mandan a Cafiero, si no me equivoco, a Estados Unidos para calmar las aguas. Y Estados Unidos ya dijo que esto no es bueno, no es una buena señal, y cómo más de reírse hasta no poder más Putin y Xi Jinping, yo creo que no tienen otra intención para recibir. ¿Vos lo ves posible a corto o mediano plazo un corte definitivo en Internet? Mira, posible por supuesto que es, ¿no? Factible, yo te diría no lo es.
Sin embargo, de repente en este tipo de publicaciones crípticas como el The Economist, ¿no?, nos sugieren de manera encriptada también que pudieran haber cortes. Lo que sí han venido sucediendo es cortes parciales, no cortes totales. También, por fortuna, porque eso significaría un golpe económico para cualquier nación, no solamente para las naciones, vamos a decir, antagonistas, ¿no?, o antagónicas de la anglósfera, para el eje del mal, por así decirlo, sino realmente para ellos también, porque se tienen relaciones comerciales muy importantes. Sin embargo, también otra cosa que hay que tomar muy en cuenta es que en geoestrategia la mercantilización pasa a segundo plano. La verdad es que si, por ejemplo, se le hubiera preguntado o se le hubiera comentado a Churchill, no, pues es que hacer la guerra con Alemania nos va a salir en muchísimo dinero y vamos a tener crisis económicas fuertes, etcétera. De todos modos, un estadista hubiera dicho, pues tenemos que hacerla porque el beneficio futuro va a ser mayor que simplemente meternos a temas mercantiles o monetarios, ¿no? Y yo creo que el hecho de hacer un corte de Internet, si bien pudiera parecer muy poco probable, muy poco probable también es esta situación sanitaria en la que estábamos, ¿no? Y de repente, enos ahora. Sí, yo creo que tiene... El problema de Internet es que es mucho más que lo que estamos haciendo nosotros. Se mueve la economía, se mueven muchos factores que tienen que ver con la seguridad. Hay otras cuestiones que son necesarias, por ende no la pueden cortar, es tirarse un tiro en los pies. Sí, lo que me parece que pueden hacer es empezar a bloquear y apretar esta censura. Como pasa en la historia, cuando uno bloquea algo, y ahora tiene muchas herramientas para aplicar la censura, también hay muchas más herramientas para evadirla. Entonces yo recuerdo en la Argentina, en la época de la dictadura, que la forma de hacer era, por ejemplo, esconderse folletos. En esa época no hablábamos de flyer, hablábamos de folletos, y los escondías en la ropa y por ahí te ibas a un lugar. Tampoco había shopping, pero había, no sé, lugares donde se concentraba la gente y de golpe los tirabas al aire mientras caminabas, porque si te veían, te llevaban. Bueno, hoy es mucho más sofisticado cómo te censuran, pero también es mucho más sofisticado cómo lo podés hacer. Y ahora, por la fuerza, estamos viendo, hay un montón de plataformas. El problema es que es un poco volver a empezar, porque a la gente le cuesta, no está acostumbrada y hay que luchar contra el hábito. El otro problema que también veo es que, por ejemplo, Trump ahora está anunciando su propia plataforma. Tal vez esta venga con un sentido, no sé, más comercial, más comunicativo que muchas de estas que son un poco crípticas para la gente común, porque el problema es cuando uno se mete en el mundo de Internet, gente como es Francisco, es una minoría. La inmensa mayoría apenas sabe ver lo más común. Entonces le cuesta mucho. Cuando vos le decís, tenés que seguirme en Telegram, ¿y cómo hago? Y no sabe, la gente realmente naufraga en el intento de llegar. Bueno, vamos a tener que sí empezar a informarnos de alguna manera, y si no lo podemos hacer nosotros, buscar a alguien. Siempre uno tiene un amigo, un pariente, alguien que le puede dar una mano para poder conseguir generar herramientas distintas para poder comunicarse, porque no creo que bloqueen todo Internet, salvo que haya una guerra, ¿no? Pero sí que cada vez vamos a tener más presión en este puñado de empresas que monopolizan las redes sociales y que monopolizan básicamente la opinión pública y la comunicación. Por eso están tan férreos y tan cerrados. Nosotros vivimos de suspensión en suspensión en Facebook y ahora subamos a YouTube. Todavía no tocó Twitter, pero en cualquier momento va a pasar. Y esto que es lo más explícito. Después hay otras cosas un poco más difíciles de ver, que es que te pisan las publicaciones, no las muestras, te bajan la contabilidad, porque una vez se nota que la repercusión no es la misma. Justo estaba mirando recién, me apareció la promoción del programa de Cunio, que está yendo en vivo ahora, y Cunio tiene 120 personas mirándolo en vivo. Cunio tiene 20.000 visitas, 30.000 visitas en un programa, y hoy tiene 120. O sea, a la gente le cuesta salir de lo habitual y volcarse a eso. Y yo creo que el problema más grande que lo vamos a tener es eso. Tenemos que habituarnos a ser un poco más despiertos. Tal vez los chicos más jóvenes sí tienen esa facilidad y esa capacidad de ir variando de redes, pero el problema es que no tienen interés. Y tampoco entonces soluciona demasiado. Y perdón, apuntando un poquito más, no solamente es por un hecho de tener opciones u otras opciones, ¿no?
sino realmente es debemos de tomar conciencia de eso, de que es estratégico. Hay un pensamiento que se le atribuye a Bertolt Brecht. En resumen, dice algo así como, vinieron por los del grupo azul, y como yo no era del grupo azul, a pesar de ser injusto, no hice nada. Después vinieron por los del grupo rojo, y como yo no era del grupo rojo, a pesar de ser injusto, tampoco hice nada. Y así se fueron hasta que de repente dijo, y al último vinieron por mí, y ya no había nadie para ayudarme, ¿no? Para hacer algo. Y pues es la consecuencia que vamos a tener, ¿no? No hay que ser miopes en ese sentido. Hay que alzar un poquito la mira, ver más allá y darnos cuenta que renunciando a la libertad por una supuesta seguridad, también se renuncia a la seguridad eventualmente, ¿no? Y además hay otra cosa. Hay mucha gente, por ejemplo, que nos mira por YouTube, que no tiene cuenta de Facebook. Entonces no nos va a poder ver hoy porque no va a abrir una cuenta porque ya salió de Facebook por distintos motivos, o porque lo echaron directamente de la red o porque no le gusta. Creo que también tenemos que aprender a usar todas las herramientas en contra. No nos gusta Facebook, no importa, abremos una cuenta y que nos la cierren, pero hagamos ruido en todos lados, porque ellos lo que buscan es eso, sacarte para que no molestes a la mayoría. Sí, efectivamente. Por un lado, los jóvenes no tienen el aliciente de futuro que antes tal vez nosotros sí teníamos. Sin embargo, yo creo que desde nosotros mismos hay que tomar responsabilidad y hay que educar o tratar de educar a nuestros hijos con todas las limitaciones que tengamos, ¿no? También, por supuesto, y ayudarlos a conseguir un mejor camino que el que se está mostrando, que se está publicitando, ¿no? O el que es para la mayoría. Lamentablemente también hay que ser conscientes de que si bien no debemos caer en un discurso optimista o positivista de que, ay, sí, si tú lo quieres, tú lo puedes, porque es más como para vendedores de humo eso, ¿no? Sí hay que ser conscientes de las limitaciones, de que las oportunidades son limitadas. Sin embargo, también debemos de ser conscientes que si el mundo nos da limones, hay que hacer limonadas, por un lado, y por otro lado, aprovechar, es decir, aprovechar las herramientas que tenemos a la mano, y por otro lado también tratar de ser felices con lo que tenemos, valorar lo que se tiene, ¿no? Y ahí nadie habla de hacer una apología a la pobreza. Nadie está diciendo que tenés que ser pobre, no tenés que tener nada para ser feliz. Estamos diciendo que no tener una ambición desmedida. O sea, la ambición está siempre bien en el sentido de que trabajo para ver a mis hijos bien, para tener cierta comunidad, para tener salud, para tener acceso a la salud, a la educación. Podés tener un medio de transporte, ¿por qué no? O sea, no es que esté mal. El problema es que, bueno, yo no me conformo con el auto que tengo y quiero la Ferrari, no me conformo con la Ferrari, quiero el yate, no me conformo con el yate. O sea, entonces son estas, siempre estás buscando más allá lo que vos ya tenés. O sea, lo que ya tenés es suficiente. O sea, es suficiente para que tengas una vida tranquila. El problema es que la gente ya se desacostumbró a una vida normal porque te metieron tanto en la cabeza el consumismo que tenés que tener el celular el más nuevo que salió del mercado, tenés que tener el acceso a las zapatillas, pero las que te saca volando. Entonces, exactamente eso es lo que termina trayendo esta infelicidad y esta apatía muchas veces a mucha gente, porque o algunos que ya están a punto de jubilar y que no se encuentra en no disfrutar de la vida como algo placentero. O sea, yo quisiera llegar a determinada edad y poder seguir dando clases, poder seguir haciendo las cosas que me gusten, porque siempre tiene que haber un tiempo para uno mismo. Te casaste, te criaste los hijos, sos abuelo, tenés que querés disfrutar cada etapa de la vida, porque te van pasando y de golpe te sentís con 80 años y decís, ¿qué es lo que hice? Entonces es un problema también. Marce, eso ahí sigamos con lo que venimos hablando ayer. Sí, no, estaba leyendo lo que decía Ariel Larrauri. Ariel Larrauri, sí, sobre cómo te monitorean. Es que en realidad ya estamos, no lo pudimos prevenir y ya estamos en este mundo donde no tenés forma, porque uno puede decir hoy, bueno, ok, no me conecto, no uso un celular, no tengo cuenta de internet, de Google,
no tengo cuentas en redes sociales, no existo. ¿Por cuánto tiempo? La aplicación que te exigen como pase sanitario la tenés que tener en el celular. Porque se supone que si no tenés un celular no existís. El efectivo tiene los días contados, lo van a terminar sacando, lo van a reemplazar por lo que sea, pero va a ser electrónico porque eso permite un seguimiento que no permite el papel. Entonces, para estar dentro del sistema mínimamente, para poder tener educación en un colegio, para poder ir a un hospital a atenderte, para cualquier cosa básica, para poder manejar un auto, para lo que se te ocurra, vas a necesitar estar dentro del sistema. Porque ya lo están haciendo, ya están pidiendo. Hoy recién ahí ponían que fueron a comer una hamburguesa a Mostaza. Mostaza es una hamburguesería tipo McDonald's, un poco mejor, peor que McDonald's creo que no hay, y le pidieron el pase sanitario. Y vos vas a hacer un trámite y te piden el pase sanitario. Vas a un banco, otra chica me habló porque había perdido la tarjeta de débito y no podía extraer el dinero. ¿Por qué? Porque tenía que ir al banco y en la sucursal le exigían el pase sanitario. No le entregaban el plástico, por ende no podía hacerlo y no sé por qué motivo no debía poder usar el home banking. O sea, lo están cerrando de tal forma que lo único que vamos a poder hacer es reaccionar, porque si no nos van a ir asfixiando de a poco. Y como no reaccionamos, como la inmensa mayoría de la gente duerme y se deja arrastrar. Hoy vemos, yo el otro día veía una persona en un tren que se puso a decir que él tenía derecho a no usar el barbijo, y se le acercó un policía, se lo quería llevar. El tipo empezó a discutir que era abuso de autoridad. El policía, la verdad, no tenía idea para dónde arrancar porque no sabía qué hacer con ese cuadro. Y se levantaron, una mujer empezó a arengar hasta que se levantaron dos tipos más y lo sacaron a empujones del tren. Esa fue la reacción de la masa. Me hace llegar tarde. ¿Cuál es tu problema? Ponete el barbijo si no bajaste. Bueno, ese es el problema que hay. La gente no reacciona, la gente lo acepta, la mayoría busca una salida individual. Yo quiero llegar temprano a mi trabajo, vengo de trabajar y estoy cansado, no quiero más problemas, así que no me compliques la vida. Y eso, multiplicado por la infinidad de cosas que está haciendo, nos ha llevado a esta situación. Yo creo que la gente no está teniendo... Hoy hablé con un médico amigo uruguayo, me informó que en Uruguay el 80%, o sea, primero tenían un problema, se les desbordaron, no tienen cómo testear y se les estaban estresando las terapias y las internaciones. Y me dice, esperamos que en los próximos 21 días podamos determinar que acá haya una menor morbilidad que la que hubo con la cepa inicial, porque la situación está realmente muy desbordada y tenemos mucho miedo que venga luego de esta una nueva ola y que agarre a la gente muy mal parada. ¿Y por qué decía esto? Porque me dice, el 80% de la gente hospitalizada tiene 3 dosis y el 20% restante tiene 2. Dijo, no hay pacientes sin vacunarse. Entonces después aparece un payaso como este Alderete que intenta vacunarnos a todos de prepo, cuando en realidad, y eso lo podían hablar con biólogos y con gente que entiende el tema, pueden dedicarse a averiguar lo que está pasando con el sistema inmunológico de la gente que le dan y le vuelven a dar cada vez más dosis. Esa situación es muy complicada y curiosamente acá en la Argentina es un país donde solo los que no se vacunan son aquellos que terminan en terapias. Y cada vez que uno tiene información de otro lado, te dice, no, pero porque en España me contaron que era lo mismo. O sea, en Australia estamos viendo que es lo mismo, en Israel pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa en la Argentina entonces que solamente pasa lo contrario? Porque hay explicaciones por qué pasa. Pasa porque están destrozando el sistema inmunológico natural. Porque hoy leí una nota que aparentemente los resfríos generan más linfocitos T y eso te da una mejor respuesta después contra el COVID. Entonces, si eso está pasando, y la vacuna de ARN está destruyendo esos linfocitos T. No estamos en un problema, la solución es poner más, porque después pasa lo que me decía este médico uruguayo. Lo que están haciendo es complicándole la vida, y él estaba a favor de las vacunas hasta hace un par de meses atrás. Lo que está pasando es que la gente no está resistiendo a las nuevas cepas porque le están destruyendo el sistema inmunológico.
Entonces, lo nuevo que viene no lo pueden resistir, por eso los no vacunados responden mejor. Porque simplemente es algo nuevo para lo cual las vacunas no previenen, y como no previenen para las vacunas, no hay respuesta natural tampoco. Entonces, lo que es un resfrío se transforma en una complicación, porque te destruyeron tu sistema natural. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que no quieren que se sepa. Y eso es una de las cosas que pasó con esta historia del ANMAT. Por eso fue tan virulenta la reacción y no duraron hasta en apartar un fiscal para tratar de esconder y limpiar la causa, y ahora mandar a los medios a decir, bueno, acá hay un error, los antivacunas están haciendo publicidad. Pero la realidad es otra muy distinta, y sería bueno que la gente empiece a reaccionar mientras tenga tiempo. Ayer, Jean-Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, fue el tipo que detectó, aisló el virus del HIV. Este hombre que algo entiende de medicina, después podemos discutir lo que quieran, pero algo creo que entiende más que los médicos televisivos y los periodistas que aparecen. Pues este señor acaba de decir que la esperanza de la humanidad son aquellas personas no vacunadas. Entonces deberíamos preguntarnos qué está pasando, abandonar un poquito el confort y reaccionar mientras tengamos tiempo. Yo el otro día, veía, con esto cierro, habían subido una especie de composición donde teníamos una manifestación en el Reino Unido, una manifestación en Australia, una manifestación en Austria, una manifestación en Italia. Eran 4 o 5 países con la gente saliendo a la calle a protestar, y un argentino tirado en un sofá durmiendo con el control remoto arriba de la panza, encima con una panza prominente. Bueno, había mucho desierto en eso, había mucho desierto. No estamos reaccionando, no tenemos sangre en las venas y lo vamos a pagar caro. Sí, yo quisiera engarzar un poquito esto último que comenta Marce con lo que les decía al principio acerca del poder, ¿no? Y quisiera aterrizarlo con un ejemplo. Los animales en general son dominados por los hombres, ¿no? Por los seres humanos. E incluso, pues, sin mucho remordimiento, ¿eh? E incluso también algunas religiones ven a los animales como que no poseen alma, y su única razón de existir es servir al ser humano, ¿no? Los animales nunca tendrán una voz propia para ejercer una defensa a escala, digamos, civilizatoria, ¿no? Toda defensa que llegue a tener viene de otros seres humanos, ya ni siquiera de otros seres vivos, ¿no? De otros seres humanos, es decir, viene de otros seres con poder. Cuando un bando crece en un poder significativo, la pregunta de si el fin justifica los medios que comentaba al principio, la verdad es que ni siquiera importa, solo aquel que tiene poder para hacerse oír y para respaldar un reclamo puede exigir una justificación. Y aquí el tema de que la moral y el poder están íntimamente ligados, ¿no? Hay un cuento griego de Platón, del anillo de Giges, que es muy parecido al Señor de los Anillos, ¿no? Que es de una persona que al ocupar este anillo se hace desaparecer, ¿no? Entonces sucede que lo ocupa para no recibir castigos, ¿no? No importa el mal que haga, incluso tampoco importa la bondad o la maldad que tenga. Se vuelve invisible simplemente, por lo cual puede ir obrando fechorías o como quiera, ¿no? Sin ser castigado, actuando impunemente prácticamente, y al final termina volviéndose rey. En palabras así directas, más claras, lo que siempre suele pasar cuando un poder ya no responde a nadie es que los inocentes pueden pagar y nadie va a responder por ello. Todo eso, además, se va a considerar incluso hasta justificado, ¿no? Porque terminan justificándolo. Y en otras palabras, se puede fácilmente pisotear, hacer y decir lo que se quiera, sentir superiores, más sabios que todos, etcétera, ¿no? Pasando por encima de todos, no solo, o mejor dicho, pasando por encima del silenciado. Y no solamente silenciado, sino que mayormente silencioso, porque no puede o no quiere defenderse. En este punto, el ser silencioso, el ser silente, no es capaz de hablar, se encuentra, pues prácticamente a merced de lo que este otro ser con poder haga, ¿no? Y la verdad es que nosotros vamos a conseguir poder simplemente sumándonos, gremiándonos, ¿no? Sí. Además, este ser con poder vive tan rodeado, tan en un microclima,
que termina creyendo que este ser silencioso, esta persona es insignificante, no existe. Sería como matar una plaga de hormigas que molesta porque te rompe las plantas, porque te deja agujerito en las hojas. Entonces no les temblan los dedos porque es natural. Pueden gustar o no gustar determinadas personas, pero hay determinadas personas que tienen una visión tan clara de lo que está sucediendo y que uno muchas veces se asombra, ¿no? Y yo recuerdo un embajador de Irán que suele mandar embajadores acá a la Argentina muy preparados porque no son tontos ni perezosos y saben el poder que ejercemos en la región. Y él decía, júzguenme con mis ojos. O sea, mírenme con mis ojos. Entonces, cuando uno va a evaluar a esta élite, a esta gente con poder, tiene que entender su mentalidad, ¿sí? Y porque es difícil, es duro, pero hay una maldad, hay una crueldad y hay una insensibilidad que pocas veces nos podemos poner en el lugar del otro para evaluarlo, porque para ellos es natural. Voy a poner algo, mira, hoy las chicas, ustedes saben que Azul y Morena justo empezaron con un nuevo proyecto sociocultural, arrancó con No Siempre Nieve en Moscú, con Cristian Lamesa, que está justamente en Moscú. Este momento vamos a seguir promocionando y ellas dijeron, bueno, vamos a generar un canal donde lo vamos a manejar nosotras solamente con contenidos socioculturales y va a ser nuestro reaseguro. Porque si les pasara algo a ustedes, vamos a seguir teniendo una cantidad de visitas, o sea, vamos a formar los recursos ahí, no van a estar relacionados con nosotros, ¿sí? Así que somos un equipo, trabajamos en familia, pero vamos a trabajar de forma independiente. Así que los invito a suscribirse, está en plena construcción, pero el canal se llama 194p. Esto lo puso las chicas y les va a explicar por qué puse este nombre al canal. Así que 194p, por favor, necesitamos conseguir 1000 suscriptores en un mes. Porque a partir de 1000 suscriptores, el canal te abre las membresías, te deja monetizar, te visualiza, si no, no existimos. Hoy en el canal Humo y Espejos tenemos 15.900 suscriptores. Así que, ¿a cuántos seríamos capaces de juntar? Si no logramos juntar 1000 suscriptores en este canal en un mes, significa que algo mal estamos haciendo. No estamos logrando llegar con nuestro mensaje. Porque de 15.900 personas suscritas, pedir que 1000 se inscriba dentro de los próximos 30 días para lograr tener como esta reserva, este lugar sagrado, como decíamos, donde no se va a hablar nada de que no sea solamente de los lindos. Así que va a estar 194p manejado por dice, deja de decir adolescentes porque yo ya voy a ser licenciada este año, me dice Azul. Y yo digo, bueno, pero para las madres, ustedes siempre van a ser chiquitas. Lo que pasa es que se metieron realmente de lleno y aceptaron el desafío y están dispuestas a llegar tan lejos como podamos. Así que bueno, Francisco, voy a arrancar con las preguntas. Bueno, la pregunta es de Martín González. Arrancamos de ahí nomás. ¿Se podría asegurar que en el caso de un conflicto, estamos hablando de Rusia y Estados Unidos, ¿no? Israel juega a favor del bloque anglosajón teniendo el 25% de su población de origen ruso? 1 de cada 4 habitantes de Israel es ruso parlante. Francisco, arrancamos con vos y Martín Gancha y después seguimos con la misma modalidad de ayer. Sí, efectivamente es así. De hecho, de la región de Kazajistán, había una tribu nómada, los kazajos, vaya, que se asentaron territorialmente ahí, y viene el nombre de los házaros, que se les conoce a los judíos askenazis, ¿no? O sea, los judíos rubios, los judíos de ojo claro. Y sí, tal cual, hay muchísima gente en Israel que es rusoparlante, tiene relaciones con Rusia. Yo creo que Israel siempre juega su juego, no solo como país Israel, ¿no? Sino incluso como comunidad, y pudieran quedarse en una ambigüedad estratégica, no definirse de un lado o de otro lado, y eso les pudiera convenir. Yo no creo que tomen bando,
porque está tan peligrosa ese posible y cada vez más latente conflicto, que la verdad es que a muchos nos conviene más bien tomar cartas en el asunto antes de que se dé, porque cuando se dé, la expansión de la bomba que estalle nos va a tocar a todos. Sí, coincido en buena medida. Lo que sucede con Israel es que tiene una agenda propia, eso es clarísimo. El sionismo, muchos lo confunden, el sionismo no es globalismo, el sionismo es sionismo, es otra cosa. A veces coincide la agenda, a veces no coincide la agenda. Y hay un nexo con Rusia muy importante. Ese embajador que vos mencionabas, que conoce muy bien Medio Oriente, que fue el mediador en la guerra del Nagorno-Karabaj hace una punta de año, me acuerdo en qué año fue exactamente, no el enfrentamiento ahora, sino el anterior. Él fue uno de los negociadores de Irán. Este hombre decía que esa es una carta que tiene escondida abajo de la manga de Rusia, que Rusia tiene mucha influencia, aunque no se note, sobre Israel, y si bien uno lo veía a veces Israel hacer acciones que con Rusia no terminaban de encajar, si uno presta mucha atención fina a los detalles, uno va a notar que, por ejemplo, Netanyahu muchas veces viajaba a Moscú, muchas cosas las consultaba con Putin. Y Putin ha hecho algunos guiños. Es como que, bueno, vos podés atacar en Siria, pero hasta ahí. O sea, cuando se pasaban un poco de rosca, los rusos apretaban un poco. Pero les daban un aire. No son enemigos, tampoco son amigos, pero Rusia tiene injerencia dentro de Israel. Según decía esta persona, que yo le digo, conoce muy bien Medio Oriente, mucho más de que lo que podríamos conocer cualquiera de nosotros, no solo porque nació en esa región, sino porque además trabajó como diplomático muchísimos años y participó en la guerra de Irán-Irak, y bueno, una persona con mucha trayectoria. Él estaba convencido que precisamente Rusia no quema la carta de Israel porque no quiere apresurarse. Esa carta la va a jugar una sola vez cuando la necesite, cuando la situación sea tan tensa que necesite jugarla, y que eso va a ser una sorpresa para el mundo occidental. ¿Cuánto creerlo? No sé. Era una persona que sabía mucho de geopolítica, una persona muy informada y que le gustaba tirar a esas cosas para demostrar que él sabía. Y esto coincide, bueno, con lo que dice Francisco, que un altísimo porcentaje de la población de Israel viene de la antigua Unión Soviética, y de eso es un muy buen porcentaje, dijo un 25%, yo tenía un poquito más en total, son rusos. Bueno, eso en algún momento puede pesar, porque cuando un país tiene una diáspora muy importante, genera un vínculo de presión que se siente en el tiempo. Vuelve con el tema de las bombas termobáricas. Dice que es una niebla de combustible que se prende fuego rotizando todo lo que está en contacto con esta niebla, dice entre comillas. Sí, un poco lo explicábamos ayer. Gasifican el combustible, entonces ese gas en que transforman el combustible se mezcla con el oxígeno y se detona. Cuando se detona, produce un estallido muy poderoso, extremadamente poderoso, y usa muchas veces esos lanzacohetes múltiples que suelen impactar en un área. Entonces lo que hacen es funcionar en dos tiempos: atomiza el combustible y después lo prende fuego. Cuando se produce eso, se produce una explosión que tiene varias características. Es absolutamente destructiva por la potencia que tiene, genera una onda expansiva muy potente, quema todo lo que está obviamente dentro de su radio de acción, y además de eso asfixia porque chupa el oxígeno, hace como una bomba de succión enorme. Entonces las posibilidades de sobrevivir a un ataque con bombas termobáricas es bastante remoto. Los rusos tienen algunas armas, o sea, uno tiene una imagen de los rusos a veces un poco distorsionada, porque uno dice es un pueblo pacífico, es un pueblo tranquilo, pero lo mortíferas que pueden ser sus armas. No nos engañemos, que no las quieren usar no quiere decir que no las tengan, y puede haber una sorpresa muy desagradable si los provocan. Algunas de estas armas estuvieron probando en Siria. Estas son armas que vienen de la época soviética. Lo que hay ahora son
versiones modernizadas. Las estuvieron probando en Siria y bueno, los resultados aparentemente son terroríficos. Y este tipo de armas las han trasladado ahora a la frontera con Ucrania. Y bueno, eso después, si bien hablamos también, es otro tema también para conversar. La verdad es cuando uno escucha hablar de estas armas que tiene. Francisco, hablando de esto, ayer preguntaba si podrían hablar del GLONASS, GLONASS terrestre que desarrolló Rusia. Y si quieres agregar algo más de la bomba termobárica, bienvenido. Gracias. La verdad es que del tema de la bomba termobárica, poco, lo veo más bien como un tema como un aerosol. No sé si han agarrado un aerosol y le han prendido fuego con eso. Hace justamente eso, dispersa como en esporas el combustible y es por eso que se hace de manera muy expansiva un fuego, ¿no? Y pues funciona como una ventosa, por así decirlo. Chupa no sé si alguno tiene experiencia con las ventosas que de repente ponen en la piel, chupa el oxígeno y pues eso hace que el frasquito quede pegado, ¿no? Y bueno, el GLONASS es el sistema GPS, como el GPS que nosotros tenemos en nuestro teléfono celular, es el GLONASS de Rusia. Tiene una particularidad bastante buena porque el GPS fue desarrollado por DARPA, fue desarrollado en los 50s, 60s, 70s ya puesto en marcha, ¿no? Pero este GPS o este medio de comunicación satelital en su momento no tenía, por un lado, toda la seguridad informática que hay hoy en día, es decir, todo lo que tiene que ver con lo críptico, comunicación encriptada, y no tiene esa capacidad los sistemas de Estados Unidos, es decir, este sistema GPS. A diferencia del GLONASS, el GLONASS sí puede ser encriptado. Entonces la señal viene encriptada y la del GPS viene desencriptada. Es por eso que, por ejemplo, estos sistemas de guerra electrónica, de armas de guerra electrónica de Rusia, son tan efectivos porque el dron o el avión o el barco, lo que sea, manda una señal al satélite GPS, el satélite GPS le contesta la señal, pero en medio ponen este tipo de armamento y esa señal es interceptada y en lugar de contestarle con la información correcta, le contestan con información falsa y es así como consiguen alterar, digamos, los sistemas de GPS, porque pues tampoco es tan complicado alterar algo que no viene encriptado, ¿no? Sí, interesante y peligroso, sin dudas, todos esos sistemas que han desarrollado y que lo poquito que podemos ver, indudablemente. Sigo con la próxima, Marce, Patricia Campos. El sentimiento de hermandad que sentimos de este hemisferio por los ciudadanos del hemisferio este, ¿es recíproco? ¿Qué decís, Marce? Ahí tocamos un poco tu área y después escuchamos a Francisco. Yo creo que nosotros tenemos una visión del mundo que no muchos pueblos la tienen. No me acuerdo con quién hablábamos eso, que por nuestros orígenes somos fruto de una inmigración y no nos cuesta demasiado entender, con el Sheikh, somos fruto de la inmigración, no nos cuesta demasiado incorporar, sumar gente a nuestra visión. Nosotros somos por naturaleza abiertos. Creo, no conozco a los mexicanos tan en profundidad, pero imagino que son así. Reciben bien a alguien si es negro, si es rubio, si es japonés. En líneas generales no hay problema. Después, obviamente, siempre hay casos aislados, pero puede haber alguna tensión, tal vez por el tema laboral, porque te quitan un puesto de trabajo que querés en una situación de crisis. Pero en líneas generales somos de aceptar otras culturas, nos interesa, nos llama la atención, tomamos cosas cuando nos gustan. Esto no es muy común en otros países, no es muy común en Europa, no creo que sea demasiado común tampoco en Rusia o en China. O sea, ellos no van a, creo que la gran diferencia que hay con el mundo anglosajón es que ellos no se van a meter a destruir o a imponer sus costumbres. Ellos te van a dejar hacer tu vida, de la misma manera que no van a interferir en tu vida. No sé si tienen un sentimiento de hermandad o simplemente un sentimiento de practicidad. Eso tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. A ellos les da mucha más cohesión. El Sheikh lo contaba de los iraníes, que es un pueblo que, como seguramente es el ruso, o es el chino, o el vietnamita, o el japonés, tiene una identidad colectiva muy fuerte. Son uno.
Entonces se juntan todos y todos van para el mismo lado. Más allá que después tengan sus problemas como en todos lados, hay un bien mayor que es el social. Pero eso a la vez les quita un poco esa empatía que tenemos nosotros. Nosotros tenemos esa empatía, pero somos un desastre. Porque cada uno tira para un lado distinto y está muy a flor de piel la salida individual. Y bueno, yo veo como zafo. Y eso es un problema que a nosotros nos juegan. Y yo creo que en realidad el problema que hay es que es de distinta visión. ¿Por qué nos sirve aliarnos con ese mundo? Porque ese mundo no nos va a imponer nada. Si ellos van a venir a negociar sus cosas, podremos hacer negocios que nos sirvan o no. Los negocios pueden ser ruinosos para nosotros si nosotros los encaramos mal, porque ellos no van a hacer los negocios buenos para nosotros por compasión. Ellos sáquenselo de la cabeza todo. Si lo que pueden es no ponerte una flota en el Río de la Plata para convencer de que o negocias en las condiciones de ellos o te vuelan por el aire. Fíjense los golpes de Estado, los fraudes, casi todos son del mundo anglosajón. O sea, cuando uno mira, fíjense todo lo que estuvo pasando, en todo se está metido Estados Unidos y el Reino Unido. Muy pocas veces vemos esto que lo haga China o que lo haga Rusia. ¿Porque son buenos? No, porque son diferentes, tienen otra matriz de pensamiento. Entonces tienen sus áreas que las defienden con uñas y dientes, pero tampoco se van a poner a venir a inculcarte cosas que no son. La idea de nosotros vamos a llevar la democracia al mundo, nosotros vamos a llevar la libertad, eso no está en la idea de un ruso o de un chino. Ellos te van a decir, ustedes no se metan, dejan que nosotros vivamos como queremos y nosotros no le vamos a imponer nada. Y ahí es donde está, creo que la gran ventaja. Y el concepto de mundo multipolar que hablábamos y de ecúmenes y toda esa historia tiene que ver con eso. Cada ecumen, cada espacio civilizatorio usa sus reglas. Nosotros como hispanoamericanos vamos a usar las nuestras. Vamos a tener nuestra religión, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra lengua. Los rusos van a tener la suya, los chinos van a tener la suya, los indios van a tener la suya. El problema con los anglosajones es que ellos te van a imponer su lengua, sus costumbres, su visión de los derechos humanos, su moneda. Esa es la diferencia. Y creo que, no sé si contesta toda la pregunta, pero estoy tratando de que se entienda lo que quiero decir. Sí, yo creo que sí. Ahora pasemos a Mica Francisco y aprovecho a hacerte la próxima pregunta, Francisco, porque como te dije, tengo varias, un género mucho interés, ¿no? Cambia un poquito el tema porque dice Macri Porro, si podemos suponer que el F-35 que cayó en el Mediterráneo ya podría estar en manos de los rusos. ¿Qué decir de las dos cosas? Bien, bueno, de la primera parte que si tenemos nosotros cierta afinidad con el mundo ruso, yo creo que definitivamente, de hecho, tenemos mucho más afinidad que con el anglo. Está tratando esto muy a lo filosófico, lo cual me gusta mucho, pero bueno, como comentamos hace ratito acerca de la otredad, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro. El mundo anglo se ha hablado mucho de la talasopolítica, de la talasocracia, del dominio de los mares, de lo que no se arraiga, de lo que no es terrestre, de lo que va hacia el exterior de la tierra, ¿no? En contra, por ejemplo, de nosotros como hispanos, por así decirlo, o como hispanos que venimos de la selva, ¿no? O como hispanos que venimos de los indios, somos totalmente arraigados en la tierra. Los prehispánicos tenían una filosofía que se llamaba Neltistli, una palabra un poco difícil, que esto se puede definir o se puede traducir como aquello que hace que la vida valga la pena ser vivida. Y se traduce como arraigo, como enraizaje, por así decirlo, ¿no? Entonces, del lado prehispánico, los hispanos que venimos de los indios, tenemos también mucha afinidad por esto de la raigambre, de la tierra, no tanto del dominio de los mares, del salir de la tierra e irse al mar, ¿no? Como puede ser de los anglos. Y bueno, engarzándolo con el F-35 que cayó al mar y que pudiera estar en dominio de los rusos, muy seguramente sí, ellos tienen una capacidad, sobre todo submarina, bastante fuerte y seguro que encontraron los restos. Sin embargo, si esto lo van a utilizar, por así decirlo, para hacer ingeniería inversa,
poco les sirve. Ya tienen sistemas bastante efectivos para contrarrestar a los F-35 por un lado, y por otro lado, los F-35 tienen bastantes problemas como para estar preocupados todavía de algún otro que les puedan sacar por ingeniería inversa. Gracias, Guadalupe Blanca. Es verdaderamente ese tipo de mensajes lo que nos alienta y nos entusiasma a seguir adelante. Así que muchas gracias de corazón. Se dio mucho por un tema tan bélico, que se transforma en algo tan filosófico, ¿no? Pero yo creo que están unidas ambas cosas. Yo creo que siempre, antes de plantearse una guerra, hay un planteo filosófico muy grande. Hasta los más loquitos deben pasar por eso. La decisión de apretar el botón o de iniciar la guerra no debe ser algo tan sencillo. Marce, me pregunta, en lugar de decir guerra electrónica, ¿no sería más preciso hablar de guerra radioelectrónica? O en vez de hablar de puntos neurálgicos, ¿no sería más claro hablar de puntos débiles? El tema de puntos neurálgicos tiene que ver precisamente con la idea de puntos débiles. O sea, los puntos neurálgicos, los artes marciales saben que son exactamente los puntos donde uno ataca y que pueden curar o pueden matar porque tiene una importancia determinada. Es una metáfora que se utiliza. Y lo que pasa es que se habla de guerra electrónica porque me parece que es mucho más complejo. Esto por ahí lo puede ahora después complementar Francisco. Pero me da la sensación que hablamos de guerra electrónica porque tiene que ver muchas cosas que escapan a los radioelectrónicos. Los radioelectrónicos sería una parte dentro de algo más general. Ahora, antes de pasarle a Francisco, para ver si puede agregar algo más de esto, la semana pasada, un F-35 coreano aterrizó de panza en un aterrizaje de emergencia porque Rusia le bloqueó aparentemente la aviónica. Y ahora empieza cada vez más fuerte a correr la versión de que el F-35 británico que se cae del Queen Elizabeth, porque uno ve el video y el avión intenta despegar y cuando empieza a agarrar se queda sin tracción, sin potencia y se cae al agua, aparentemente también es interferido por eso. Los rusos cuando hablaron, si ellos habían actuado, no dijeron ni sí ni no, lo que sí dijeron, porque se hablaba mucho que habían llegado los primeros los submarinos rusos a rescatar las partes del avión, que eso era un peligro. Los rusos dijeron, la verdad no hay nada que nos interese, ya sabemos toda la tecnología que tiene el F-35 y no nos aporta nada tener una parte del mismo. Sí, correcto. Yo también creo que se le dice guerra electrónica para abarcar un espectro mayor, porque si no debería de acotarse más técnicamente a hablar de un espectro de radiofrecuencia incluso, ¿no? Para hablar solamente de estas armas que afectan el espectro radial. Sin embargo, yo creo que también lo dicen de guerra electrónica para tener un conjunto mayor y encasillar en los menos términos posibles, ¿no? También un poquito engarzando sobre el tema que decía Ivonne de la traducción, es por eso que a veces también los comunicados que dan, y sobre todo los que se dan en diplomacia, tienen que ser compartidos y tienen que ser por escrito. No sé si han visto que los mandatarios de repente cuando empiezan a hablar tienen el riesgo de caer en algún desliz, ¿no? Y de repente dicen que de México venimos de los indios y cosas de ese estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues puede irseles la lengua, pero en temas diplomáticos siempre las declaraciones, fíjense, son leídas. Agarran el papelito y empiezan a leer. ¿Por qué? Porque ya fueron súper revisados para no entrar en algún mal término, ¿no? O incluso también hay términos que tienen cierta ambigüedad que es conveniente manejarlos de esa manera y es por eso que muchas veces se dan leídas ese tipo de declaraciones. No sé por qué metí esto, pero quise acotar esto del tema de leer o del hablar, ¿no? Ariela Rauri pregunta cómo influye la computación cuántica en todo esto. Arrancamos ahí, Francisco, por vos y después sigue Marcelo. Sí. Está realmente en desarrollo. La computación cuántica va a ser el medio por el cual se va a poder descifrar cualquier cifrado que exista actualmente. Eso es lo que se presume. ¿Por qué? Porque el poder del cómputo cuántico en procesamiento es mucho mayor que el del cómputo convencional, ¿no? Hay una noticia que se dio hace un par de semanas y es que la empresa IBM ya consiguió reducir la distancia entre los chips al número de 2 nanómetros. Están hablando que en una uña pudieran meter 50 millones de microprocesadores, ¿no?
todavía la computación convencional, por así decirlo, tiene un largo trecho, va a seguir utilizándose por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque también mucha de la computación cuántica, por un lado está en desarrollo y por otro lado son todavía teorías, no es llevado a la práctica. Pero en cómo está influyendo ahorita es más bien a proyección, a cómo va a influir. Obviamente es más una hipótesis hoy. Tengo entendido que China dice por lo menos que está trabajando en comunicación cuántica satelital. No hay demasiada información sobre eso, parece que son de los que están más adelantados, pero mucho más para agregar no tengo. Sí, obviamente, el día que alguien pueda hacer esto factible, bueno, va a cambiar las reglas de juego y el que no se adapte va a pasar como pasa con los misiles hipersónicos. Mientras vos tenés esa ventaja, tenés una ventaja. En algún momento después te alcanzan y si no la aprovechaste, bueno. Volviendo a la filosofía, Francisco, que se ve que a lo nuestro, indudablemente. Hay dos preguntas que, bueno, igual voy a hacer una por vez, que es bastante... No, voy a hacer las dos, justamente. Lo dice Patricia Campos. Con toda esa super tecnología, ¿está planteada la destrucción total del enemigo hasta las cenizas? Porque, tal como dice Rusia, puede borrar de Europa de un saque nomás, ¿no? Y en el caso de una guerra nuclear, ¿dónde se refugiaría la élite que globaliza? En las islas de Tasmania, al sur de Australia, y las élites rusas en China les permitirían sobrevivir. Así que es una pregunta, son dos preguntas en una que da mucho que hablar. Sí, yo creo que para que no exista espacio para represalia, efectivamente se tiene que plantear la destrucción hasta las cenizas, ¿no? Si no, se arriesgan a un tema de venganza, ¿no? Yo creo que es muy difícil que se llegue a eso. Los elementos o las armas que se tienen actualmente, que por un lado están escondidas y nadie sabe dónde están, y por otro lado también hay muchas armas que pueden o que pudieran ser imparables, ¿no? Entonces, de todos modos, el daño sería bastante grandecito. Es por eso que también a mí se me hace muy curioso por qué están incitando tanto a que por un descuido, por una mala cara que se pueda hacer, se detone un conflicto, ¿no? Del otro lado, ha existido mucho el rumor y de hecho también ha sido en parte confirmado, que en Nueva Zelanda se mandaron a hacer búnkers subterráneos de varios metros, incluso también kilómetros hacia abajo, ¿no? Pudieran refugiarse de ese lado, y la verdad es que efectivamente tendrían que irse a una parte muy recóndita, no tener, por un lado, el peligro del fuego, y por otro lado también la radiación que pudiera quedarse después, ¿no? Yo voy a aprovechar para comentar algo que dijo Romina el otro día, que está intentando escucharnos por Twitter. Ella dijo que en California, donde vive ella, está lleno de refugios. Y lo que dijo Francisco también es cierto. Cuando empezó el tema de la pandemia y se habían prohibido los vuelos, hubo una infinidad de vuelos privados y que eran todos a Nueva Zelanda. No sé si Nueva Zelanda es una... O sea, se confía en eso porque tiene unas características que son importantes. Está alejada de todo, es una isla, lo cual creo que para esta gente controlar el perímetro es bastante más simple, porque, por ejemplo, aislarse en un búnker, en un desastre en la India, y es complicado, porque uno va a tener millones de gente que va a venir a golpear las puertas. Por más que el búnker esté enterrado y tenga sistema de seguridad y todo, siempre se corren riesgos. Nueva Zelanda está separada, aislada. Ahora, si quieren que Nueva Zelanda sobreviva, van a tener que dejarlo un poquito afuera de los pactos que vienen haciendo, porque Nueva Zelanda es parte de los 5 ojos. Porque si esto sigue así, Nueva Zelanda va a volar por los aires, porque los rusos se van a acordar de Nueva Zelanda y los chinos también. Entonces es muy probable que tengamos algunos misiles cayendo ahí. Y yo sinceramente, salvo algún multimega millonario que pueda hacer algo realmente de proporciones, creo que la mayoría de los búnkeres, podríamos decir que pueda ser una persona que tiene mucho dinero, pero hasta ahí, no sé si pueden resistir demasiado tiempo un ataque nuclear. No hablo de un impacto directo, que obviamente no lo van a resistir, sino las condiciones que se van a dar, porque realmente depende de cómo se dé esto.
el tiempo que la Tierra está radioactiva no está muy claro, no está muy claro cuánto tiempo uno va a tener que permanecer dentro del búnker, cómo se va a poder reaprovisionar, si es autosuficiente y si en el medio de un ataque esa autosuficiencia se va a poder sostener y no solo va a ser en la teoría. Yo no sé, yo creo que, imagino que quienes lo están planificando tienen un plan B. Y ese plan B, por lo que sabemos, es eso. Y es la única explicación que también que le encuentro, por eso hablo de globalismo, a esta locura de coquetear con una guerra nuclear. Una guerra nuclear, cuando responda Rusia y China, Europa va a quedar inviable y Estados Unidos probablemente su mayor parte también. Entonces, lo que vamos a ver es una población diezmada. En realidad es cuando vivió el término de las unidades romanas, que cuando hacían una falta muy grave, se dio pocas veces, pero se dio, 1 de cada 10 soldados se lo ejecutaba como castigo. No se ejecutaba a todos, pero se ejecutaba 1 de cada 10. Acá 1 de cada 10 va a quedar vivo, 9 van a ser los ejecutados. Por el volumen y como la mayor parte de la población está concentrada en el hemisferio norte, es muy probable que veamos una proporción de esa manera. Así que, excepto que uno tenga como un plan en sí reducir la población, no tiene sentido. Por eso el plan tiene que ser reducir la población, y cuando uno lo conecta con todas las medidas que se están tomando en otros órdenes sociales, y parecería que la cosa pasa por ahí. Muy bien, sigo con la próxima pregunta y ya la vamos cerrando. Super Fresno, lástima que no está hoy, muchos por lo visto no pudieron conectarse. Está feo el tiempo, si no hubieran venido más. Un gran chiste que hizo Macri cuando no fue nadie en su manifestación de apoyo al presidente anterior. Super Fresno dice, los financieristas no podían pensar en un mundo no financierista. ¿Y qué decís, Francisco? Por supuesto que sí han pensado, sin embargo, se les cae todo el poder. Han venido construyendo el poder que tienen actualmente. Por un lado, primero, papelito de colores pintado que llamamos dinero, y por otro lado también en todos los derivados, financierismo trajo a la economía, y es lo que los hace inmensamente poderosos, ¿no? En algún momento, si tú tienes cierta cantidad de dinero, pues también eso te trae cierta cantidad de poder, ¿no? Yo creo que, por supuesto que lo han pensado, por supuesto que lo han explorado, sin embargo, se les cae el teatro y pues no creo que estén dispuestos a soltar ese poder que tienen hoy. Es el momento de poner paños fríos. Es en ese sentido que a veces los escuchamos a vos, a Francisco, a decir cómo está planteado el mundo, cómo está en el tema de las armas y todo esto. Y la verdad es que de decir, ¿qué hago? Me meto en una trinchera, me voy, o sea, me preparo para la guerra, y vivo como Rambo, ¿viste? Me pongo a hacer los ejercicios, me preparo hasta la lucha. Entonces, es una gran pregunta y la hago a los dos. Voy a permitir que Marce y Francisco empiece primero. ¿En qué momento estamos parados? ¿En el momento de poner paños fríos o en el momento de decir a la gente despierten y nos levantamos? No digo levantamos en armas porque no somos nada y no tenemos nada para levantarnos en nada, pero ¿cómo nos despertamos? ¿Cuál es el momento que estamos parados? Marcelo, más que filosofar, mira, ahí tenés un temazo para hablar. Sí, una cosa del tema anterior. Yo creo que pensaron algo alternativo al mundo financiero. Sí, es lo que se está viviendo. Lo que se está viviendo no va a ser algo ni siquiera capitalista. Estamos hablando de otra cosa. Van a seguir siendo ellos los poderosos, pero no van a estar más las reglas. No va a haber más bancos, no va a haber más nada. Olvídense del mundo que conocemos, algo absolutamente distinto, donde seremos esclavos de un grupito de megamillonarios y nada más. O sea, donde yo creo que ya el dinero en sí no va a tener el papel que tiene hoy. O sea, simplemente ellos van a ser los dueños de todo, y antes del capitalismo existían también inequidades y gente poderosa. ¿Quién está poniendo los paños fríos? Son las élites. Cuando están a punto de entrar en guerra la OTAN con Rusia, ¿quién le habla a la gente del patriarcado, del problema del cambio climático, y ponen todos los medios a hablar de eso? ¿Quiénes son los que juegan con el tema de la pandemia? Probablemente quienes desarrollaron este virus
y sobre todo quienes buscan soluciones que no son soluciones, que buscan eternizar y que buscan hacer negocio y sobre todo buscan distraer, porque más allá de lo que uno decimos de todo lo que están construyendo, también fíjense una cosa, hace 2 años que hablamos de cualquier cosa menos de la distribución de la riqueza, y mientras tanto los tipos fueron aprovechando y fueron concentrando más su riqueza, y como concentraron su riqueza, aumentaron la hostilidad contra Rusia. Y mientras tanto nosotros ocupados en si nos vacunamos sí, si no nos vacunamos no. O sea, esa es otra cara de lo mismo, porque estas cosas a veces son juegos a varias bandas, no es solo lo lineal. Muchas veces se buscan efectos de otra manera. Y yo creo que algo de lo que estamos viendo tiene que ver con eso. Creo que ellos tienen múltiples propósitos en eso. Y uno es distraer a la gente para poder avanzar con una agenda guerrerista. Entonces, ellos son los que ponen paño frío y nosotros son los que tenemos que poner los paños calientes. Porque la única forma de frenar esto es cuando la gente salga a la calle y reaccione. Si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, como ha pasado hasta ahora, y no te metas, haz tu vida, no te compliques la vida, total no vas a cambiar nada. Y encima, las pocas veces que nos comprometemos es por tonterías, por minorías que inventa Netflix o por otras cuestiones que no son demasiado relevantes. Bueno, el resultado es que ellos avanzan con esa agenda. Y es lo que yo decía al principio, está el mundo al borde de una guerra que puede derivar en una guerra nuclear y hacer desaparecer 3/4 partes del planeta, y la gente sigue en la nada. O sea, está bien, hay un grupo que sale a protestar, pero el grupo que sale a protestar por las vacunas. Yo no vi ni una sola movilización, ni una, sobre lo que está haciendo la OTAN sobre Rusia. Y cómo juega esta gente es para pensar si en realidad, tal vez el efecto que ellos están buscando es eso, es despejar el camino para poder cargar contra Rusia, meter al mundo en una guerra. Total, las sociedades están distraídas. Si las sociedades no estaban distraídas, a veces no es tan fácil porque la gente sale a la calle, presiona, los políticos dudan, y entonces no se puede armar lo que ellos están buscando, que es la guerra. Vemos que Rusia y China, de todas formas, han sido bastante flexibles y están intentando no responder a las provocaciones, pero para todo hay un límite. Entonces, si del otro lado no hay una reacción contra eso, en algún momento la respuesta va a ser la de los misiles rusos y chinos. Creo que eso es un tema importante y creo que precisamente lo que nosotros necesitamos es alertar sobre lo que pasa y no enfriar la situación. Muchas gracias, sí, muy de acuerdo. Hace 111 años, en 1910, ¿no?, fue la Revolución Mexicana. En ese momento, si tú le preguntabas 3 años antes a las personas en general, ¿qué es lo que les sucede? ¿Por qué tienen esas condiciones de vida? La gran e inmensa mayoría, aplastante mayoría, hubieran contestado: es porque el sistema me está relegando, es porque el sistema no me da las condiciones para yo salir adelante, no me da las condiciones para hacerme patrimonio. Existe una distribución de la riqueza muy inequitativa. Sin embargo, ahora tú le preguntas a la gente por qué vive como vive, por qué tiene las condiciones que tiene. La gran mayoría, y también aplastante mayoría, muchos te van a decir: es porque no le he echado ganas, es porque no estudié, es porque no tengo una carrera, un capital para empezar algún negocio, etcétera. Ya nos han quitado el foco de que el sistema es el que realmente condiciona nuestras, valga la redundancia, pero en filosofía así se dice, condiciona nuestras condiciones de posibilidad, y pensamos que realmente es cosa de nosotros. ¿Por qué? Porque se ha llevado esto a un tema de individualismo, a un tema de que si no sales adelante es porque no le echaste ganas, es porque no quieres. ¿Por qué? Porque incluso de repente hay alguno que otro ejemplo de personas que empezaron vendiendo productos por teléfono y de repente ya tienen una gran empresa. Sí, pero ¿cuántas de esas son? Son muy pocas. Realmente esa posibilidad no es para todos. Y nos han ganado esta batalla cultural, que no nos damos cuenta que el sistema es el que está mal y que lo que deberíamos de buscar cambiar es ese sistema. Y yo creo que, si bien no levantarnos en armas, porque pues la verdad es que hay muchos que no se levantan ni siquiera temprano, ¿no?, a trabajar,
nos deberíamos de levantar más bien en armas, sí, pero mentales, amueblarnos mentalmente. ¿Por qué? Porque realmente la guerra ahorita es psicológica, es una batalla cultural. Y si no nos preparamos mentalmente para darla, nos van a seguir engañando con esto de que es que no le echas ganas y por eso no sales adelante. Y vamos a perder de foco que realmente lo que está mal es el sistema. Yo agregaría una cosa más. Aquellos que terminan por decir, bueno, pero hay algo más y cuestionan, los captan con otras cosas. El problema es que sos negro y entonces hay una opresión del hombre blanco. El problema es que sos mujer, entonces la opresión es del hombre en general. El problema es que sos homosexual, entonces la opresión es heterosexual. El problema es en realidad el medio ambiente que se deteriora y va a acabar con nosotros. El problema es que hacemos sufrir a los animales y no tenemos derecho, entonces tenemos que ser veganos. Nos crearon una infinidad de ideología de que, bueno, si de alguna forma querés tener alguna idea que trascienda tu vida cotidiana, bueno, ya tenemos marcado por dónde tenés que ir para no jorobar el sistema y creerte además que sos revolucionario. Entonces tenés toda una izquierda y el progresismo, pero vamos a hacerlo más tajante todavía, tenés una izquierda que su revolución pasa por los derechos LGBT y por el ambientalismo. Uno ve el trotskismo en la Argentina marchando por el feminismo, por el LGBTismo y por la cuestión ambiental. Y uno dice, pero ¿y qué pasó con los y el tema del capital y la lucha por el control de los medios de producción? ¿Qué pasó con todo eso? Eso desapareció, porque en realidad la izquierda la domesticaron, la descafeinaron, hicieron ese esperpento que hoy tenemos, que se dice izquierda y que la verdad, sinceramente, en épocas de una izquierda dura serían todos fusilados, no quedaba una sola de las cabezas. Dudo que a un tipo como Stalin le podían ir con los planteos que lleva la izquierda, bueno, trotskista obviamente no, pero la izquierda en línea general, la propia izquierda del PC argentino, difícilmente podía ser presentado. Creo que iban una sola vez a la Unión Soviética y no salían de ahí. Entonces creo que ahí hay un problema. O sea, nos generaron muy bien, nos vaciaron de espiritualidad, nos sacaron las ganas de cambiar el mundo, las ganas de cuestionar el sistema, y si querés cuestionar un sistema, bueno, lo que tenés que cuestionar son estas idioteces. Nunca cuestiones las cosas importantes como por qué en el medio de la pandemia la gente que tenía muchísimo dinero ahora tiene más que antes y cuando el resto nos empobrecimos. Porque cuando dijeron que las vacunas iban a ser universales y que nadie iba a tener una patente, resultó que todo el mundo patentó su vacuna, las cobran a precio de oro, ponen condiciones, y eso es que ya saben la posición de nosotros con las vacunas, pero por lo menos no las cobren, háganlas gratis. Ni eso. O sea, la hipocresía, el doble discurso se ha instalado en función de la no resistencia popular. Como la gente no reacciona, se avanza y se avanza y se avanza. Acá en la Argentina nos machacaron mucho con el tema de no hay que salir a protestar, porque la Argentina es un pueblo muy rebelde. No hay que salir, porque en los países desarrollados la gente no sale. Y el que medianamente estaba informado decía, pero ¿cómo que no sale? Se arman unas batallas campales en Francia que son impresionantes. En Corea van los manifestantes ataviados a chocar con la policía, con palos, cascos, escudos. ¿Cómo no? Sí, en los países desarrollados, precisamente como la gente sale y arma lío, era que les costaba más y tenías que dar algo a cambio, porque si no, se te hacían países comunistas. Eso era así, pero acá nos convencieron que no, que ellos eran desarrollados por ser obedientes. Entonces, ¿qué hicieron? Una sociedad obediente donde todo el mundo es individualista, es no me jorobes, hace tu vida, tenés ganas de reclamar algo, bueno, reclamalo en tu casa. Y sí, pero no funciona, nadie me da bola si yo estoy solo reclamando en mi casa. Bueno, pero mi derecho es otro. Tu derecho llega hasta donde llega el mío. Y bueno, y eso es lo que construyeron. Y el que escapó a esa regla es lo que yo te decía antes. Lo metieron como una persona que lucha contra el patriarcado. Y después los conspiranoicos somos nosotros. Cuando le dicen que están luchando contra el patriarcado, ni siquiera lo podés definir qué es el patriarcado. Porque la verdad es cosa más etérea y insustancial que usar como definición de luchar contra el patriarcado es espantosa, pero bueno, es lo que hacen. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Francisco, ¿querés agregar algo más? Si no, nos vamos a encontrar en la semana próxima, si Dios quiere. Esperamos ya tener nuevamente el programa, el canal habilitado. La verdad es que fue un golpazo en las piernas, pero bueno,
como buen cepalqueros dimos un rol y vamos a levantar con mucho más energías y con mucho más ganas. Nos mojaron la oreja y estamos aceptando el desafío. Estamos pensando en buscar una especie de triangulación, plantear en YouTube lo que queremos hacer, que es donde está el grueso de la gente, de lo que vamos a hablar, e invitarlos a entrar en un link para que vayan a Odysee o donde estemos saliendo, a ver si de esa manera podemos conjugar las dos cosas. Hacer programas directos donde hablamos de temas que YouTube tolera, y cuando queremos hablar de temas como estos que estábamos mencionando y que nos ocasionaban el cierre del canal, tengamos esa chance también de hacerlo. Podríamos decir como, bueno, seleccionando, vamos a hablar de tal cosa, entren ahí, y la gente, bueno, que quiera va a tener que acostumbrarse a hacer eso, porque simplemente YouTube nos va a bochar otra vez y al tercero nos bajan el canal y se acabó la historia. Yo la verdad es que solamente quiero agregar palabras de aliento, ánimo, ¿no? Creo que algo se ha de estar haciendo bien, ¿no? Ahora que se empiezan a habilitar estos mecanismos de censura, y es complicado porque antes la censura venía del Estado, ¿no? Ahora pues te censuran una empresa, una corporación. Qué cosa, qué curioso, ¿no? ¿Y qué hace el Estado ante este tipo de faltas a la libertad de expresión? Pues no hace nada. ¿Por qué? Porque son muy poderosos, ¿no? Es lo que deberíamos de tomar conciencia nosotros. Este es lo más triste, o sea, que nos bloqueen a nosotros, no somos nadie, pero que bloqueen a un presidente de Estados Unidos y en ejercicio es para llamar la atención, es para prestar atención a lo que sucede. O sea, no bloquearon a un humo y espejos cualquiera, bloquearon a un presidente en ejercicio y de los Estados Unidos. Mire hasta dónde llega el poder de esta gente. Así que, a pesar de que me dicen que yo exagero, yo arrengo, yo soy de las que digo que nos tenemos que despertar, tenemos que poner algunas cosas en hombro. Las barbas ya están en remojo hace un montón de tiempo. Las mujeres, la mayoría que no estamos a favor de estas cuestiones de género, todo eso, nos venimos aguantando por los bajos. Ya no hay que aguantar, ¿eh? Porque cuando querramos, como digo, cuando vengan por nosotros, ya no nos queda nadie. ¿Qué decías, Ramírez? Que no me dejas cerrar nunca. No, lo que iba a decir es, vos fíjate, el absurdo en el que estamos viviendo. A nosotros nos bloquean el canal por cuestionar la versión oficial de que fue un error de tipeo decir que habían puesto un elemento tóxico dentro de estas inyecciones, ¿no? Por eso nos bloquearon el canal. ¿Quiénes son los que manejan eso? La industria farmacéutica, con el apoyo de las redes sociales, las empresas tecnológicas, los medios de comunicación y la mayoría de los organismos internacionales, las ONG y los estados. ¿Y quién motoriza un proyecto para que sea obligatoria la vacuna? Un diputado del Partido Comunista Revolucionario. Ahora, si alguien me puede explicar cómo es esta alianza, dónde está la oposición, ¿esto es el comunismo? Aliados con la industria farmacéutica, con los medios, con las empresas financieras, con los estados. ¿Qué revolución están haciendo? No sé, yo la verdad les invito, esto es un problema de parar 2 minutos y reflexionar un cachito. Partido Comunista Revolucionario, por Dios. Bueno. No paro de indignarme cada vez que lo recuerdo. Con prudencia, Ramírez, con prudencia, querido Marce, con mucha prudencia, seamos inteligentes, hay que darle la pelea y solamente mostrar los dientes en el momento del ataque, cuando ya que hay que atacarles en la yugular y simplemente terminar de dar el golpe final, ¿no? Yo creo que es cierto lo que dice Andrea. Tenemos que mantenernos tranquilos, seguir avanzando, ser prudentes en el contenido, pero no quiere decir que no vayamos hablando y creciendo. Y por abajo vayamos creciendo. Gente, juntémonos, organicémonos, hagamos un movimiento que valga la pena, porque viene por todos nosotros. Al menos por todos los que miran este programa, salvo los que vigilan. Una cosa es los que vigilan, otra cosa son los que los miran. Así que a Dios rogando y con el mazo dando. Tiene razón Marcelo. Ya no le habilito el mic, si no, no nos vamos más.
es aparte, no estamos hablando de partidos, no estamos hablando de partidos políticos, no nos encasillamos a los partidos políticos, estamos hablando no hacemos antipolítica tampoco, así como no somos antivacunas tampoco. Son cuestiones puntuales, es algo nuevo que tiene que surgir de algún lado, o sea, en algún lugar tiene que plantarse la semilla. Después, cuando empieza a aparecer ahí, el fruto empieza a tomar cuerpo, ya está, pero en algún lado se tiene que armar. Así que bueno, Francisco, un lujazo como siempre contar con vos, con todo tu apoyo, con tu presencia, la verdad muy, muy a gusto. Gracias por bancarnos, por estar acá y bueno, nos estamos viendo muy pronto si Dios quiere. Ya el próximo ya creo que estaremos en los aires de libertad, como diría, ¿no? Ánimo, ánimo. Saludos a Susan Boisiki. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas las chicas, a todos los chicos que están en este chat y que la verdad que son maravillosos. Estamos todos en el mismo barco. Tiene razón Guadalupe Blanca. Andrea, un abrazo grande también y a todos ustedes que están ahí en el chat. Nos estamos viendo, si Dios quiere, muy pronto. Vamos a estar por Odysee, voy a estar publicando en los canales de Telegram. Una vez que termine esta grabación, ya lo pongo a descargar el archivo y a subirlo porque no lo puedo hacerlo en directo, en vivo, ahí por lo menos no por ese sistema, pero bueno, es una semanita nomás, ya estaremos, como dijo alguien en la Argentina, para no nombrar, volveremos y seremos millones. Un abrazo muy grande a todos ustedes.